es creado por la Asociación Americana de Pediatría en conjunto con la Asociación Americana del Corazón. Bien, este curso tiene aproximadamente ya 20 años que se creó y estamos actualmente en su séptima, octava edición. Bien, cada año se van agregando, modificando cosas y el objetivo de esto es que incluso aquellas personas que no son pediatras puedan sistematizar, esto quiere decir darle un orden al modo en el que se maneja al paciente pediátrico en urgencias. Si nosotros nos apegamos a este orden, a esta secuencia que les vamos a estar dando a lo largo de las próximas 2 horas, ustedes van a aumentar las probabilidades de sobrevida o incluso de evitar secuelas en pacientes pediátricos con enfermedades graves. Bien, bueno. ¿Por qué estudiar y por qué sistematizar la información de cómo se aborda un paciente pediátrico grave? Bien. A diferencia de los adultos, las principales causas de paro cardíaco son la insuficiencia respiratoria y el estado de choque. Bien sabemos que en los adultos son las enfermedades cardiovasculares las que nos generan mayor proporción de paros cardíacos. Bien. El adulto, si bien después de un paro cardíaco puede tener un poquito mejor pronóstico para la sobrevida a 5 años, en el paciente pediátrico, por su alta sensibilidad a la hipoxia, se tiene un muy mal pronóstico, ¿bien? Por lo que es bien importante que aprendamos a identificar de manera grave qué niños se nos pueden complicar y cómo empezar a tratarlos, ¿vale? Se me olvidó mencionarles, si existiera cualquier duda, en cualquier momento me pueden detener. Sé que hay chicos desde segundo hasta 10º semestre inscritos en el curso, entonces no tengan miedo, no tengan pena, cualquier cosa, cualquier pregunta, háganmela saber, ¿sale? Voy a tratar de rebajarlo mucho, 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 mucho al nivel de que lo entiendan desde los chicos que apenas están llevando propedéutica para que pueda ser un taller que podamos aprovechar todos, ¿vale? Bueno, esto no lo vamos a dar. Bien. Este es el algoritmo principal del curso del Pediatric Advanced Life Support. Bien, vamos a basarnos principalmente en lo que son los dos recuadros rojos principalmente. En la impresión inicial, que es el modo de hacer un triage rápido, por decirlo así, a través de esta impresión inicial podemos realizar varias cosas. Uno, identificar qué pacientes se encuentran en paro cardíaco para posteriormente proceder a la reanimación cardiopulmonar. Y dos, identificar con qué prioridad y con qué gravedad tenemos ciertos problemas en pediatría y cómo se deben abordar. Bien. Y lo segundo que vamos a abordar es la secuencia evaluar, identificar, intervenir, que es la evaluación primaria, secundaria, las pruebas diagnósticas y cómo dar el manejo inicial de cada una de las distintas patologías pediátricas. El curso del Pediatric Advanced Life Support no nos hace que nosotros seamos expertos en hacer diagnósticos específicos. Sin embargo, sí nos ayuda a agrupar a los problemas que presentan los pacientes, de modo que podamos dar medidas terapéuticas iniciales en común, ¿vale? Bueno, primero que nada, hay que saber reconocer un paro cardíaco en pediatría, ¿bien? Recuerden, aquellos que ya han llevado curso de BLS de soporte vital básico, que es reanimación cardiopulmonar, que tenemos que identificar cómo un paciente se encuentra en paro. Son 3 situaciones que tenemos que evaluar. El estado de conciencia. Cuando vean un niño de inconsciente, tienen que llegar y preguntar, niño, niño, ¿te encuentras bien? Y hacer presión sobre esternón varias veces, que es un punto doloroso, para ver si el niño se encuentra reactivo. Si no se encuentra reactivo y si se encuentra sin respiración o solo jadea, y a la hora de que intentan palpar un pulso central, que en pediatría siempre preferimos el pulso carotídeo o preferimos el pulso femoral. Si no contamos con estas 3 situaciones, podemos integrar un diagnóstico de paro cardíaco. Y es esencial que iniciemos una reanimación cardiopulmonar lo antes posible. Recuerden que en la reanimación cardiopulmonar la secuencia no es ABC. Se ha visto que es mucho mejor empezar con compresiones y postergar las ventilaciones que llevar un orden de ventilación, compresiones. Bien.
En esta tabla me pareció importante ponerla porque vienen las diferencias entre el RCP que se da en un adulto y el RCP que se da en pediatría. Bien. La gran diferencia es que si tenemos varios reanimadores en pediatría, la secuencia de compresiones con respecto a las ventilaciones es de un 15 por 2. Bien. No puedo detenerme mucho por el tiempo que tenemos para realizar el curso a darles una técnica bien detallada de RCP, pero sí es importante que cuando tengan la oportunidad de tomar un curso BLS y más aún un curso PALS, pues lo hagamos adelante, ¿sale? Bueno, afortunadamente el paro cardíaco en pediatría es una instancia ya muy avanzada y es raro que nos lleguemos a presentar en estas situaciones. Es importante conocerlo y cómo tratarlo para aumentar la sobrevida. Pero el grosso de los niños que ustedes van a ver en sus rotaciones, en su internado, en las salas de urgencias pediátricas, por lo general se pueden abordar de un modo más tranquilo, ¿bien? Vamos a hablar de lo que es la impresión inicial o el triángulo de la valoración pediátrica. Este nos permite identificar anormalidades anatómicas y fisiológicas con el fin de valorar la gravedad del paciente y determinar la prontitud e intensidad del tratamiento inicial. Bien, no es lo mismo que tú puedas dirigir un paciente a una consulta de urgencias, que lo puedas dirigir a una consulta externa de pediatría, a un paciente que a lo mejor sí necesita manejo en una sala de urgencias o que incluso necesita manejo en una sala de choque y por lo tanto terapia intensiva. Bien, el triángulo de valoración pediátrica es un procedimiento rápido, es como hacer diagnósticos de camión. Bien, prácticamente ni siquiera necesitas tocar al paciente. Bien. En el triángulo de valoración evaluamos tres situaciones. Lo primero es la apariencia, que básicamente es el estado de alerta del paciente. El segundo es el trabajo respiratorio. Si nosotros vemos que el paciente se encuentra con dificultad para respirar, si tiene polipnea, si tiene cianosis. Y en la circulación lo que evaluamos es la coloración. Si el paciente se encuentra pálido, si tiene una coloración marmórea, que nos puede hablar de un estado de choque. Bien. ¿Qué tenemos que evaluar en cada una de estos lados del triángulo? Bien. En cuanto a la apariencia, tenemos que evaluar el tono. Recuerden que los bebés normalmente se encuentran con las extremidades flexionadas, entonces deben de tener un tono aumentado. Si encontramos flacidez, ausencia de movimientos, resistencia a la evaluación, muy probablemente tengamos un triángulo de valoración anormal. La interacción, si el paciente se encuentra activo, reactivo, si el paciente se encuentra irritable. Recordemos que la irritabilidad en pediatría es un síntoma neurológico, ¿bien? Definimos irritabilidad como aquel paciente que se encuentra con llanto, el cual no consuela al cuidado de los padres. Un paciente que a lo mejor el papá lo está cargando, no para de llorar, o a lo mejor que está tranquilo, pero cuando ustedes lo empiezan a revisar y lo vuelve a cargar el papá, no se calma, es un paciente que debemos de tomar como irritable. Bien, la mirada, si fija la mirada, si sigue con la mirada o si la mirada de plano está perdida, nos puede hablar también de una apariencia normal. El llanto, muchas veces el llanto también nos indica, si hay un llanto que no proporciona contra lo que nos dicen los papás, pues bueno, hay que sospechar a ver si no hay algún tipo de lesión oculta. Si el llanto es débil, pues nos habla también de que a lo mejor el paciente neurológicamente ya se encuentra insuficiente. Bien. En cuanto a la respiración, tenemos que identificar sonidos. Si escuchamos que el niño viene con sibilancias, que es un sonido fino, que se puede auscultar a distancia, a lo mejor estamos hablando de que el paciente viene con una obstrucción de la vía aérea inferior. Recordar que hay enfermedades respiratorias en las cuales los pacientes adquieren ciertas posiciones, como en el caso del crup laringio, de la laringotraqueitis, en la que los pacientes por la inflamación de la laringe se inclinan hacia adelante para tratar de respirar mejor, ¿bien? Y los datos de dificultad respiratoria que ya conocemos. El aleteo de la nariz, el hundimiento de supraesternal, el tiraje del intercostal, que las costillas se marcan para respirar, o que hay una disociación entre la expansión del tórax y del abdomen para respirar, ¿bien? Y finalmente en la coloración, un paciente pálido nos puede hablar de que es un paciente que tiene a lo mejor un síndrome anémico o que tiene un estado de choque y que no está bien perfundido. La cianosis nos puede hablar también de cardiopatías congénitas, nos puede hablar de alteraciones en la respiración como una neumonía.
La rubicundez puede ser común en los pacientes pediátricos y nos puede hablar de que tengamos una policitemia, que hay aumento en el número de glóbulos rojos. Una piel marmórea nos puede hablar también de estado de choque o lesiones purpúricas, que son muy comunes en pacientes oncológicos o en pacientes que tienen sepsis, que es una infección muy fuerte. En el triángulo de valoración pediátrica, nosotros no debemos, o más bien, no buscamos integrar un diagnóstico luego. Únicamente tenemos que decidir si este paciente, si este lado del triángulo se encuentra anormal o si se encuentra normal. Y dependiendo de ello, podemos integrar todos los diagnósticos de la última columna de esta tabla. Bien, aquel paciente que tiene todos los lados del triángulo es un paciente estable y a lo mejor es un paciente que se va a poder ver en una consulta externa o en una consulta de urgencias. Bien, aquel paciente cuya apariencia se encuentra únicamente anormal, debemos de sospechar de enfermedades neurológicas. Aquel paciente que solo tenga el aumento del trabajo respiratorio, podemos catalogarlo como un paciente con dificultad respiratoria. Cuando tanto el trabajo respiratorio como la apariencia del paciente se encuentran anormales, es un paciente insuficiente respiratorio. No es lo mismo un paciente que nos llega con una respiración agitada que un paciente que nos llega con respiración agitada y somnoliento. Este paciente quiere decir que ya le está faltando oxígeno a nivel tisular, principalmente a nivel del cerebro, y que por lo tanto por eso se encuentra somnoliento. Entonces es un estadio más avanzado más allá de la dificultad respiratoria. En el caso del choque, el choque recordemos que es un estado de hipoperfusión tisular en el cual ya sea por una precarga, por una poscarga o por una contractilidad insuficiente, tenemos un gasto cardíaco bajo, ¿vale? El choque normalmente lo identificamos a través de la circulación, la coloración de la piel. Cuando tenemos una circulación anormal únicamente, tenemos un choque compensado. No significa que no lo debamos de tratar, sino que tenemos a lo mejor un poquito más de tiempo para tratarlo y no necesitamos tanta intensidad para tratar este estado de choque. Sin embargo, si tenemos una coloración anormal con una apariencia anormal, perdón, lo que tenemos es un estado de choque descompensado y esto es equivalente a paro cardíaco inminente. Bien, entonces debemos de actuar con mucha mayor prontitud. Y vamos, no se diga, si tenemos todos los lados del triángulo alterados, pues esto es una insuficiencia cardiorrespiratoria y debemos de actuar a la brevedad. Bien. ¿Cuándo determinaron que un paciente pediátrico requiere de manejo en una sala de choque? Hay ciertas situaciones que ustedes tienen que prever. Un equipo de manejo de choque pediátrico normalmente está compuesto por hasta 6 personas. Cada una tiene una tarea muy específica asignada para que la sobrevida del paciente aumente. Hay 2 personas que están destinadas para dar compresiones, las cuales se deben de estar turnando. Una persona que exclusivamente se debe de dedicar a la vía aérea del paciente, que administre oxígeno, que dé ventilaciones, que se dedique a intubar, ¿vale? Otra persona debe de estar exclusivamente a obtener un acceso intravenoso, ¿bien? Recordar que un acceso intravenoso, si no se obtiene de manera rápida, tenemos otro tipo de opciones para obtener acceso vascular. Uno puede ser un catéter venoso central que requiere un poquito más de preparación y la otra es el acceso intraóseo. Ciertos huesos del cuerpo que tienen plexos venosos bastante importantes en la médula nos sirven como vía para obtener un acceso vascular, ¿sale? En los pacientes pediátricos principalmente podemos utilizar la epífisis proximal del húmero, podemos utilizar la epífisis proximal de la tibia o podemos utilizar también las crestas ilíacas o hasta el esternón para clavar una aguja gruesa que nos sirva como acceso vascular. Bien. Otra persona exclusivamente se dedica a monitorizar al paciente. ¿Qué debemos de monitorizar en un paciente pediátrico grave? Saturación de oxígeno, monitorizar electrocardiograma, tensión arterial y eso por lo menos, ¿sale? Y a manejar el carro de paro y de reanimación. Bien, si tenemos arritmias muchas veces vamos a tener necesidad de desfibrilar o de cardiovertir a un paciente. Otra persona exclusivamente se va a dedicar a registrar todos los sucesos que ocurren. Bien, esto debe ser con hora. Bien,
Fulanito de tal llegó a tal hora, se inició entonces con monitorización a tal hora, se identificó paro cardíaco a tal hora, se administró la primera dosis de adrenalina a tal hora, para que de este modo el líder, que es el sexto elemento de este equipo de reanimación, sepa con qué intervalos se van dando las situaciones y a qué tiempos ir dando dosis. El líder es el director de la orquesta, es el que va a decir, fulanito, tú vas a la vía aérea, fulanito, tú a las compresiones, obtengamos un acceso intravenoso, ya te tardaste mucho buscando una vena, mejor obtén un acceso intraóseo, administremos una dosis de adrenalina a tal dosis, ¿bien? El líder normalmente no debe de meterse a ver al paciente. El líder normalmente se encuentra a los pies del paciente, observando que todos los miembros del equipo realicen su labor de manera adecuada, corrigiendo si no es así y dando indicaciones. Bien. Recuerden que es muy importante que exista un circuito cerrado de comunicación. ¿Esto a qué se refiere? A que si yo doy una orden, la persona a la que le estoy dando la orden tiene que decir, entendido, orden recibida, dosis de adrenalina, 0.3 mililitros de preparación 1 a 10,000, para que de este modo el líder se dé cuenta de que la indicación fue bien entendida y poder realizar correcciones y evitar errores. Bien, perfecto. A través de lo que sigue, que es la evaluación primaria y secundaria, nosotros podemos integrar estos 12 diagnósticos, ¿bien? Dependiendo del tipo del problema, si es respiratorio o circulatorio, podemos clasificar a los problemas como obstrucción de la vía aérea superior o inferior, en enfermedad del tejido pulmonar o en enfermedades del control respiratorio alterado, ¿bien? Dependiendo de la gravedad, las podemos clasificar, ya vimos cómo, entre dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria. Y si el problema es circulatorio, los podemos clasificar en choque hipovolémico, distributivo, cardiogénico o obstructivo. Y dependiendo de su gravedad, en compensado o hipotensivo. Bien. Lo que queremos evitar con esto es que evitar que el paciente llegue a una insuficiencia cardiopulmonar y por lo tanto posteriormente disminuir las probabilidades de que llegue a un paro cardíaco. Bien. Van a ver los que no han rotado todavía por pediatría que los pediatras tenemos un trastorno obsesivo compulsivo muy cañón. Todo lo percentilamos, todo lo dividimos por edad y es por eso que es importante que sepan más o menos, si no los van a saber bien, por lo menos más o menos que los signos vitales varían mucho dependiendo a la edad. No es lo mismo en un recién nacido de término, una frecuencia cardíaca de 160 que puede ser normal a tener 160 de cardíaca en un paciente de 17 años que incluso nos puede estar hablando de una arritmia. Bien, no es lo mismo tener una tensión arterial sistólica de 59 en un paciente, de 60 en un paciente recién nacido, que a lo mejor es normal, a una tensión arterial sistólica en un paciente de 10 años que nos habla de choque hipotensivo y prácticamente paro cardíaco. Bien, por eso es importante conocer los signos vitales normales de un paciente dependiendo de su edad. Estas tablitas es muy útil que las tengan ustedes en su celular para que si tienen un paciente pediátrico tengan fácil acceso a ellas, ¿vale? Bueno, en la evaluación primaria nosotros vamos a hablar de que vamos a evaluar 5 cosas, ¿bien? Vamos a dividirlo en A, B, C, D, E. En este orden vamos a ir evaluando poco a poco. La letra A es por airway de vía aérea, ¿bien? En esta solo debemos de determinar si se encuentra despejada, si se encuentra mantenible, que es una vía aérea ocluida, pero que con medidas simples la podemos liberar, o una vía aérea no mantenible en la cual necesitamos medidas avanzadas, ¿bien? Nosotros vemos si podemos determinar esto a través de ver únicamente si el tórax se mueve, si el abdomen se mueve con la respiración, si hay ruidos respiratorios o murmullo vesicular o si hay movimiento del aire. Bien. Las medidas simples que hablábamos para tener una vía aérea mantenible es que el niño se ponga en la posición que él escoja, que hagamos una maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, esto es poniéndote al lado del paciente, jalamos la frente con una de las manos y con la otra mano tratamos de elevar el mentón. Esto nos va a dar la famosa posición de olfateo, ¿bien? Si sospechamos que el paciente se encuentra con una lesión cervical, a lo mejor lo que tenemos que hacer es colocarnos detrás del paciente y con estos dos dedos, índice y medio, tratar de elevar el ángulo de la mandíbula para que el paciente pueda respirar, ¿bien? O el uso de dispositivos complementarios como una cánula de Guedel.
¿vale? Bien, las medidas avanzadas de la vía aérea es la colocación de un tubo endotraqueal, de una mascarilla laríngea, la eliminación de un cuerpo extraño realizando una laringoscopía o realizar una vía aérea avanzada como es una cricotirotomía, que es la perforación de la membrana cricotiroidea y la inserción de un catéter para poder ventilar al paciente. Bueno, la B, que es de breathing o respiración. Tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria, ya determinamos que esto debe ser por edades, el esfuerzo respiratorio del paciente, si es disminuido o si es aumentado, la expansión del tórax, que ésta sea simétrica, que tenga una buena expansión, el movimiento del aire a través de los ruidos respiratorios, y la saturación de oxígeno. Bien. Bueno, el primer signo de dificultad respiratoria en todo paciente siempre va a ser taquipnea, ¿bien? Taquipnea se define como una respiración rápida. Aquel paciente que además de trabajo respiratorio aumentado por datos de dificultad tenga bradipnea es un paciente que ya no se encuentra en dificultad respiratoria, sino se encuentra en insuficiencia respiratoria y hablamos de un paro también inminente, ¿bien? Perfecto. El esfuerzo respiratorio. Este se da como resultado de una obstrucción al flujo o por una rigidez de los pulmones o acidosis metabólica. Los signos más comunes ya los habíamos mencionado: el aleteo nasal, la retracción supraesternal, el tiraje intercostal, la disociación tóraco-abdominal, una expiración o inspiración prolongada, jadeo, boqueo, el quejido o el uso de musculatura accesoria. Bien. Podemos clasificar la dificultad respiratoria como leve cuando esto se presenta en la parte más baja del tórax o moderada a grave cuando esta ya va siendo más avanzada. Bien. Continuando con la evaluación de la respiración, debemos de ver cómo se expande el tórax. Bien, una expansión insuficiente con unos ruidos respiratorios disminuidos nos habla de que el paciente no está realizando un esfuerzo suficiente y a lo mejor hablamos de una enfermedad del control de la respiración, o sea, un problema neurológico o neuromuscular. Bien. Cuando tenemos un aumento del movimiento del aire, pero una disminución de los ruidos, lo que tenemos es una obstrucción de la vía aérea y tenemos que determinar si es de la vía aérea superior, que se refiere a árbol bronquial mayor, tráquea o laringe, o si es inferior, que es ya más bien a nivel de los alveolos o de los bronquiolos. Bien. Los ruidos respiratorios van a ser los que a fin de cuenta nos marquen la pauta para poder identificar el nivel de obstrucción de la vía aérea o el nivel al que se encuentra la patología. El estridor, que es un ruido inspiratorio agudo, como si fuera un chillido, sería el equivalente a un... Disculpen. Nos habla de una obstrucción de la vía aérea superior. Causas de obstrucción de la vía aérea superior las vamos a ver más adelante, hay muchas. El quejido, que es un sonido que hacen principalmente los recién nacidos, que es como un gruñido, como un cada que respiran, nos habla de una enfermedad del tejido pulmonar por colapso o por presencia de líquido o material a nivel de los alveolos. Un quejido es un dato de insuficiencia respiratoria también. Recuerden el dicho: niño que se queja, niño que se aleja. Entonces deben de intervenir de manera temprana con estos pacientes. Bien. Los estertores son más fáciles de identificar. Tenemos dos tipos de estertores. Los estertores gruesos, que son como un gorgoreo, nos hablan de una obstrucción parcial de la vía aérea superior por líquidos, ya sea sangre, vómito o secreciones. Y los estertores húmedos o finos nos hablan de que, de que más bien tenemos una presencia de líquido a nivel de los pulmones, a nivel alveolar, ¿bien? Y es un sonido muy parecido al sonido que ustedes harían cuando frotan sus cabellos, ¿bien? Las sibilancias, por último, son como silbidos, ¿bien? Es un silbido muy fino que se escucha principalmente de manera expiratoria, ¿bien? Y esto nos habla de obstrucción de la vía aérea inferior. Cuando presentamos sibilancias inspiratorias, hablamos de que a lo mejor el cuerpo extraño o la obstrucción puede presentarse también a nivel de vía aérea superior. Bien, la saturación de oxígeno. Recuerden que dentro de la respiración tenemos dos componentes, que es la oxigenación, que es la oxigenación
y la eliminación de los gases, ¿sale? La saturación de oxígeno solo nos habla de la parte de oxigenación, bien, pero para hacer una evaluación completa de la respiración del paciente, tenemos que también ver cómo ventila, si elimina suficientes gases, por decirlo así, bien. La eliminación de gases la medimos a través del CO2 en una gasometría. No a todos los pacientes vamos a tomar una gasometría arterial, pero podemos inferir que si no hay datos de dificultad respiratoria, un paciente va a tener una eliminación adecuada de CO2. Bien. Cualquier paciente que sature menos de 90%, a pesar de una FiO2 al 100%, requiere de una intervención más avanzada. Dígase de una mascarilla laríngea, dígase de una intubación endotraqueal, dígase de una cricotirotomía, si no pudiéramos obtener una vía aérea permeable, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, continuemos entonces. Vamos a pasar a la letra C de circulación. Bien. Debemos evaluar la frecuencia cardíaca, obviamente para la edad, el ritmo, si es un ritmo sinusal, como van a ver más adelante los que no han cursado cardiología. Tenemos que evaluar la intensidad de los pulsos. Los pulsos hay que evaluarlos de manera central, tanto a nivel carotídeo como a nivel femoral, como a nivel periférico. Principalmente utilizamos el pulso radial, podemos utilizar también los pulsos pedios. Bien, el llenado capilar, tenemos que identificar que este sea menor a 2 segundos. Un llenado capilar prolongado nos puede hablar de un estado de choque. El color y temperatura de la piel de igual modo. Y la tensión arterial, dependiendo de la edad. Bien. La diuresis y el estado de conciencia no son propiamente evaluación de la circulación, pero sí nos hablan de qué tan buena perfusión tisular tenemos. Un niño que no orina es un niño cuyo riñón no está perfundido y por lo tanto tiene un estado de choque. Un niño que se encuentra somnoliento, como ya habíamos mencionado, nos habla de hipoxia tisular. La hipoxia tisular sabemos que nos la pueden dar dos situaciones: una oxigenación insuficiente o un estado de choque. ¿Bien? Bueno, la frecuencia de ritmos cardíacos. Hay que palpar el pulso, ¿bien? Hay que palparlo en cuatro extremidades para ver que este sea simétrico, que sea de buena intensidad. Hay que auscultar al paciente. Recuerden que que los ruidos cardíacos disminuidos nos pueden hablar a lo mejor de un tamponade cardíaco. Hay que analizar el electrocardiograma, que su ritmo sea sinusal o que no tengamos alteraciones que nos puedan hablar justamente de un tamponade, alteraciones electrolíticas, pensar también en que podamos tener alguna arritmia, ¿bien? La bradicardia es un signo de hipoxia, ¿bien? Es el signo de hipoxia, la bradicardia es el signo más común que se va a presentar ante hipoxia. Entonces, todo paciente bradicárdico debe de recibir oxígeno a alto flujo. Esto es a partir de una mascarilla o de un casco cefálico. Bien. La taquicardia es muy inespecífica. Hay que abordar a todo paciente taquicárdico, ¿bien? Y principalmente descartar que no tengamos datos de hipoperfusión, como un llenado capilar prolongado, como un nivel de alerta disminuido, que tengamos oligouria, ¿bien? Los pulsos ya habíamos dicho, hay que evaluar tanto centrales como periféricos y hay que evaluarlos de ambos lados. En el choque recordemos que los pulsos periféricos primero disminuyen, posteriormente desaparecen y ya cuando un paciente tiene disminución de los pulsos centrales, quiere decir que el estado de choque es muy avanzado y que está en paro cardíaco inminente. Bien. Al palpar nosotros los pulsos podemos identificar cuando estos no son rítmicos la presencia de ciertas arritmias. Afortunadamente las arritmias en pediatría son una situación rara y poco común. Bien, la evaluación primaria o circulación, debemos de evaluar el llenado capilar. Lo normal es por abajo de 2 segundos. Si este es mayor, puede ser consecuencia de un gasto cardíaco bajo y por lo tanto de este estado de choque. En los pacientes con deshidratación también podemos tener el llenado capilar un poquito prolongado, como vamos a ver un poquito más adelante. Color y temperatura de la piel, pues nos habla de las mismas situaciones que habíamos visto ya en cuanto al triángulo de la valoración. La hipotensión, pues vamos, si un paciente está hipotenso, es un paciente que se encuentra muy grave y que ya incluso se están tardando en tratar. Bien. Y ya habíamos hablado, la diuresis es un muy buen indicador de la respuesta a la reanimación de un estado de choque con líquidos. El tratamiento de un estado de choque, sea cual sea el tipo de choque, siempre se va a iniciar con cargas de líquidos, ¿vale? Para evaluar el estado neurológico en un paciente pediátrico en urgencias, utilizamos dos herramientas.
La primera es la escala ABDI, que se refiere a si el paciente se encuentra alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o si se encuentra inconsciente. Y una más objetiva, que es la escala de Glasgow modificada para pediatría. Bien, no es la misma escala de Glasgow porque el paciente pediátrico tiene limitaciones al habla dependiendo de su neurodesarrollo. Bien. Recuerden que la hipoxia nos puede causar varios síntomas, hipoxia tisular. La progresión normal es confusión, irritabilidad, somnolencia o que tengamos alternación de agitación con somnolencia. Bien, un paciente que se encuentra en este último estadio es un paciente que muy seguramente se encuentra en un estado de choque o insuficiencia respiratoria. Bien. Bueno, esta tablita nos compara la escala de Glasgow dependiendo de las edades. Son los mismos 15 puntos. Sin embargo, donde se pueden fijar que hay mayor variaciones en la respuesta verbal. Una respuesta verbal orientada en un adulto equivale a un murmullo o balbuceo en un paciente lactante. Bien, un paciente irritable es un paciente que ya hablamos de que tiene deterioro neurológico, por lo tanto es un paciente que mínimo va a tener un Glasgow de 14. Bien. Si solo tiene respuesta al dolor con llanto o si solo gime al dolor, nos va disminuyendo más las respuestas, ¿vale? Recordar que todo paciente con una escala de coma de Glasgow menor a 8 es un paciente que no podemos asegurar que tenga reflejos de protección de la vía aérea y que por lo tanto requiere de intubación orotraqueal. Bien. Y finalmente, la E de exposición. Hay que desnudar al niño. Debemos de buscar bien deformidades anatómicas, debemos de buscar bien equimosis, debemos de buscar bien sangrados activos, debemos de buscar bien petequias. Las petequias son pequeños puntos rojos que aparecen en la piel cuando tenemos las plaquetas muy bajas. Y esto puede ser datos de infección o de enfermedades oncológicas, ¿bien? Una vez que terminamos nuestra evaluación primaria, nuestro ABCDE, hay ciertos datos que debemos de identificar y que pueden poner de manera inmediata en riesgo la vida del paciente. Y por lo tanto, aquí es donde entra nuestra secuencia identificar, evaluar, identificar, intervenir. Bien, si nosotros llegáramos a encontrar en nuestro paciente cualquiera de estas situaciones en nuestra evaluación primaria, no podemos pasar de la letra A sin haber resuelto esta, ¿bien? O de la B sin haber resuelto esta. Por ejemplo, si tenemos un paciente con dificultad respiratoria, no podemos empezar a evaluar la letra C si al menos no hemos colocado oxígeno para mejorar esta situación. No podemos pasar a evaluar el déficit neurológico si no hemos empezado a tratar un estado de choque hipotensivo con cargas, con acceso vascular, con monitorización, ¿bien? Entonces, cada que identifiquemos cada una de estas situaciones que son las que nos van a marcar la pauta de si el paciente tiene riesgo de paro inminente, tenemos que empezar a actuar en ese momento y posteriormente continuaremos con la evaluación y reanimación en general, ¿sale? Es por eso que es bien importante que nosotros sistematicemos los problemas en pediatría. Aunque nosotros tengamos problema en la vía aérea, en la respiración, en la circulación, algún déficit neurológico, una exposición, lo que se ha visto que mata a los niños más rápido son justamente este orden, y por eso se creó esa mnemotecnia de ABCDE. Bien, entonces hay más probabilidades de que nosotros salvemos a nuestro paciente. Ay, una disculpa, chicos. Se me fue para atrás. Hay más probabilidades de que nosotros salvemos a nuestro paciente. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya iba. Les decía, hay más probabilidades de que nosotros salvemos a nuestro paciente si intervenimos en ese orden que si lo hacemos en algún orden aleatorio. Bien. Para cada una de estas situaciones, nosotros tenemos ciertas medidas iniciales que podemos ir instaurando. Bien, ya hablábamos de las medidas para establecer una vía aérea permeable. En cuanto a establecer una buena ventilación, necesitamos a lo mejor nuestra monitorización, proporcionar O2 a un alto flujo. Si el paciente viene con una ventilación o respiración insuficiente, pues ventilarlo con una bolsa mascarilla o en su defecto una intubación orotraqueal, ¿vale? Si el paciente tiene alguna alteración en la circulación, a lo mejor vamos a necesitar obtener un acceso vascular para administrar líquidos o medicamentos.
A lo mejor que el paciente adquiera cierta posición nos ayuda a que éste respire mejor, o en la posición de Trendelenburg, que es con la cabeza hacia abajo, acostado, para que el flujo sanguíneo se redistribuya hacia el cerebro, corazón y órganos blancos, ¿vale? Optimizar el contenido arterial de oxígeno a través de administrar oxígeno, de transfusión si el paciente se encuentra anémico o tiene un choque hipovolémico por hemorragia, o la administración de oxígeno con un CPAP o con ventilación con presión positiva como un PEP. ¿Sale? ¿Qué más vamos a hablar? Y bueno, en el caso de los pacientes con choque, en la tablita del lado derecho, lo que tenemos, ¿no? Manejar bolos de líquidos con solución fisiológica, que normalmente administramos a 20 mililitros por kilo cada uno, en un periodo de 5 a 20 minutos para restituir el volumen intravascular. ¿Sale? Si tenemos hemorragias activas que nos estén causando choque hipovolémico, pues transfundir a la brevedad con sangre O negativo. ¿Vale? A lo mejor podemos necesitar aminas vasoactivas como adrenalina o norepinefrina para mantener una tensión arterial adecuada. Bueno, y de aquí pasamos a una evaluación secundaria, que se corresponde a lo que es una historia clínica dirigida en urgencias con un acrónico que conocemos como SAMPLE y una exploración física ya detallada, que es como la realizan normalmente en sus clases de propedéutica, ¿sale? Normalmente en urgencias, las situaciones que nosotros vimos previamente para la exploración es lo mínimo que nosotros debemos de obtener para que con esa información podamos establecer un diagnóstico, por lo menos sindrómico, y empezar a tratar. Ya cuando realicemos una exploración física más detallada, a lo mejor podemos decir, este paciente tiene hepatoesplenomegalia, o este paciente tiene ganglios. Si a eso le sumamos la anemia, si a eso le sumamos la fiebre, pues a lo mejor es un paciente con una leucemia, vamos, pero no es un diagnóstico que nos urja hacer para poder estabilizar a un paciente, ¿sale? Bien. El acrónimo SAMPLE viene de sus siglas de signos y síntomas, alergias, medicamentos que el paciente tome, antecedentes previos, last meal o última comida y los eventos que desencadenaron cada uno de los síntomas. Con esto nosotros podemos integrar suficiente información para tratar de dar un manejo inicial al paciente. Bien. Ahora sí, al final de nosotros haber realizado una evaluación primaria y secundaria, podemos integrar a través de cada una de las características que nosotros evaluamos con las letras A, B, C, D, E, si el paciente se encuentra en dificultad o insuficiencia respiratoria. Fíjense cómo existe progresión de los síntomas. A lo mejor un paciente al principio llega con una vía aérea que se puede mantener y posteriormente ya no, porque disminuyó el estado de alerta. A lo mejor inicialmente un paciente llega taquipneico, pero conforme se va poniendo más grave progresa a bradipnea o apnea. Bien. A lo mejor el paciente inicialmente llegó con taquicardia, pero posteriormente empezó a bradicardia, y bradicardia en un paciente pediátrico es prácticamente paro cardíaco, ¿sale? A lo mejor el paciente llegó inicialmente ansioso o agitado y posteriormente progresó a somnolencia. Nos habla de que ese cerebro no está bien perfundido o tiene hipoxia tisular, y entonces la enfermedad va progresando, ¿no? Los problemas respiratorios, ahora sí, esta es una de las tablas más importantes que vamos a ver en este taller. Dependiendo de si son una obstrucción de la vía aérea superior, inferior, enfermedad del tejido pulmonar o tienen un control respiratorio alterado, van a tener en cada una de las letras particularidades. Bien, ya habíamos hablado que principalmente lo que nos va a marcar la pauta para identificar dónde se encuentra el problema respiratorio son los ruidos respiratorios. Un estridor con una tos metálica o ronquera nos puede hablar de una obstrucción de la vía aérea superior. Cuando la obstrucción es de la vía aérea inferior, por lo general vamos a tener sibilancias o una expiración prolongada. Los estertores y el quejido, perdón, son características de las enfermedades del tejido pulmonar, como edema agudo de pulmón o como neumonías. Bien, hasta el final del cuadro, en la parte inferior les estoy poniendo cada una de las etiologías de cada una de estas situaciones. Bien. O cuando tenemos una alteración en el control respiratorio, el problema principal va a ser la frecuencia respiratoria y el ritmo respiratorio, ¿vale? Por ejemplo, un paciente con una enfermedad neuromuscular como una distrofia de Duchenne,
A lo mejor va a tener aumento en el trabajo respiratorio, pero va a ser insuficiente para mantener una oxigenación adecuada. O un paciente con un trauma cráneoencefálico, pues a lo mejor va a llegar bradipneico porque a lo mejor tiene hipertensión intracraneana, ¿no? Un paciente que llega en estado epiléptico porque lleva convulsionando más de 20 a 25 minutos, lo más probable es que su respiración no sea adecuada y que tenga un problema respiratorio muy severo. ¿Bien? Esta tabla, que la extraje íntegramente del PALS, nos da las medidas iniciales a tomar dependiendo de cada una de las patologías más comunes que nos causan los diagnósticos sindrómicos anteriores. Cuando tenemos una obstrucción de la vía aérea superior, lo más probable es que sea o un CRUP o una anafilaxia o una aspiración de un cuerpo extraño. El CRUP es una infección viral que se da principalmente en los meses de otoño y que nos causa inflamación de la laringe y de la tráquea. Bien. En este caso, lo que tenemos que hacer es nebulizaciones con adrenalina y administrar corticosteroides. Bien. La anafilaxia es una reacción alérgica exagerada que de igual modo por edema de la laringe o de la vía aérea superior nos puede causar inflamación de la misma. Entonces, en esto lo que hacemos es administrar adrenalina intramuscular, nebulización con salbutamol o con adrenalina también, administración de antihistamínicos intravenosos como puede ser clorfenamina o difenidramina y la administración de corticosteroides sistémicos como puede ser metilprednisolona o dexametasona. Bien. Y para la aspiración de un cuerpo extraño, pues bueno, lo que vamos a tener que hacer es, si vemos el cuerpo extraño fácilmente, únicamente ahí en vía aérea superior, pues lo extraemos. Si no, estos casos normalmente requieren manejo por un especialista y una retracción ya sea por laringoscopía o si ya está más allá de la laringe el cuerpo extraño, pues a través de una broncoscopía por un neumólogo pediatra. ¿Bien? Cuando hablamos de una obstrucción de la vía aérea inferior, que lo más común, el diagnóstico más común que tenemos es la bronquiolitis. La bronquiolitis es el diagnóstico que mayor veces requiere de internamiento en el caso de pediatría por dificultad respiratoria. Desgraciadamente, la bronquiolitis no tiene un manejo específico más que administración de oxígeno, hidratación y algunas veces podemos dar una prueba terapéutica con broncodilatador. Y un diagnóstico que también es muy común es la crisis asmática. Entonces, en el caso del asma, vamos a dar tratamiento con nebulizaciones o disparos con salbutamol y patropio, la administración de dexametasona o de prednisona. En casos más avanzados o más graves, la administración de adrenalina por vía subcutánea, sulfato de magnesio o intravenoso o administración intravenosa de terbutaline. Bien. En cuanto a enfermedades del tejido pulmonar, lo más común pues son las neumonías, bien, tanto virales como bacterianas, o neumonitis por aspiración de sustancias químicas, sean tóxicos, sea vómito por broncoaspiración. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es administrar oxígeno, administrar nebulizaciones con salbutamol si las necesitaran, o la administración de antibióticos en el caso de que estos se encuentren indicados. Bien. El edema pulmonar, esto normalmente nos lo puede generar una misma neumonía o en el caso de los pacientes con cardiopatías, también nos puede generar edema pulmonar cardiogénico. En estos casos el tratamiento, pues muchas veces podemos dar diurético, podemos dar soporte con aminas vasoactivas, porque generalmente son pacientes que están en insuficiencia cardíaca. Podemos utilizar ventilación mecánica porque la presión al final de la expiración nos es muy útil para el manejo de la insuficiencia cardíaca y también para disminuir la fuga de líquido hacia el espacio intersticial pulmonar. Bien. Y cuando tenemos un control respiratorio alterado, por lo general no hay mucho que podamos hacer. Hay que tratar de manera específica cada una de las situaciones. Como van a ver aquellos que lleguen a tomar la clase de toxicología conmigo, podemos utilizar los antídotos si tenemos disminución del estado de alerta, como pueden ser naloxona para los opioides o flumacenil para las benzodiazepinas. Si tenemos incremento de la presión intracraneal, ya sea por trauma o por tumor, pues dar medidas de neuroprotección como una intubación, como una adecuada sedación, como el manejo de cargas de solución hipertónica o el manejo de manitol, que es un diurético osmótico. Bien. Bueno, y en el caso del estado de choque, podemos tener varias situaciones. Bien, dependiendo del tipo de choque, igual las letras A, B, C, D
nos van a marcar la pauta, ¿bien? Un choque hipovolémico, por lo general, aparte de la taquicardia de manera inicial, se caracteriza porque tenemos una presión diferencial estrecha, ¿bien? La presión diferencial es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Cuando este rango se estrecha y tenemos el antecedente de que el niño lleva guacareando y de que lleva con diarrea ya 4 o 5 días, a lo mejor podemos hablar de que el paciente tiene un choque hipovolémico, ¿va? O, por ejemplo, obviamente aquellos pacientes que sufrieron heridas y que tienen sangrados activos muy importantes, pues también se van a presentar con datos de choque hipovolémico. En cuanto al choque distributivo, es un poquito difícil diagnosticarlo porque tenemos varias causas de choque distributivo, como vamos a ver más adelante. Y tenemos dos tipos de choque distributivo. El choque distributivo frío, en el cual tenemos un gasto cardíaco bajo y unas resistencias vasculares periféricas caracterizadas por llenado capilar prolongado, o un choque distributivo caliente, como es en el caso de la anafilaxia, en el que vamos a tener los pulsos periféricos altones y el llenado capilar prácticamente inmediato. Bien. El choque cardiogénico normalmente lo sospechamos por el antecedente de una cardiopatía congénita y porque aparte se va a encontrar con datos de edema pulmonar, estertores, quejidos, dificultad respiratoria, ¿sale? Aparte de los datos de choque. Y el choque obstructivo, que generalmente tenemos etiologías muy particulares que nos lo causan, como el tamponade, como el neumotórax a tensión. Entonces vamos a tener una clínica de a lo mejor hipoventilación de un hemitórax o los ruidos cardíacos disminuidos, ¿bien? Pero si se fijan, donde vamos a tener principalmente las alteraciones va a ser en la letra C. Tengan muy en cuenta esta tablita cuando manejen un paciente con probable choque. Bien. Dependiendo de los choques, bueno, de los estados de choque, ya sabemos que el hipovolémico puede ser hemorrágico o no hemorrágico. Dentro del no hemorrágico, lo más común es que este sea por deshidratación, por diarrea, en pediatría por lo menos, y se trata con bolo de solución salina a 20 mililitros por kilo por dosis. Podemos administrar los bolos que sean necesarios, y normalmente remiten con esto. El hemorrágico, obviamente, primero vamos a tratarlo porque es difícil que tengamos sangre disponible rápidamente en en las salas de urgencias. Lo vamos a tratar también con solución salina o con Ringer lactato o solución Hartmann. Bien, lo podemos realizar hasta 2 o 3 veces antes de pensar en transfundir concentrado eritrocitario, ¿vale? El choque distributivo, ya hablábamos de que tenemos varios tipos. El choque séptico, que podemos tener choque frío y choque caliente. El choque séptico es un poquito más difícil de tratar y ahí sí ya es manejo de un especialista en urgencias o de terapia intensiva. Pero sí es importante que ustedes aprendan a tratar, aprendan que incluso en el choque distributivo, siempre lo primero va a ser la administración de líquidos. Igual, bolos de líquidos a 20 mililitros por kilo por dosis de solución salina o Ringer lactato, ¿vale? En anafilaxia, pues ya habíamos hablado igual en las alteraciones respiratorias, que a lo mejor vamos a necesitar adrenalina intramuscular o nebulizada, la nebulización con salbutamol, la administración de antihistamínicos y corticosteroides, o incluso la infusión continua de adrenalina en el caso de que el choque no remita. Y en el choque neurogénico, pues nuevamente la administración de líquidos o la administración de un vasopresor como la norepinefrina. Bien. El choque cardiogénico, pues bueno, nos lo pueden generar varias situaciones. Uno, las cardiopatías congénitas, que bueno, ahí en este caso, las cargas de solución cristaloide son mucho más pequeñitas, de 5 a 10 mililitros por kilo, porque si no podemos causar sobrecarga hídrica y edema pulmonar, ¿vale? O si si el choque es causado por una arritmia, hay que tratar específicamente la arritmia. Si la arritmia es cardiovertible o desfibrilable, tratarla de ese modo. Si la arritmia tiene manejo médico con amiodarona o otros antiarrítmicos, pues adelante. Recordar que toda bradiarritmia, el primer tratamiento que debemos de dar es administración de oxígeno. Si a pesar del oxígeno no corrige la bradiarritmia, tenemos que ver otras causas que nos la puedan estar causando. Y el choque obstructivo, pues bueno, dependiendo de sus causas muy particulares. Si son neonatos con cardiopatías conducto dependientes, pues tenemos que administrar prostaglandinas, ¿bien? Si esto es por un neumotórax a tensión, pues hay que hacer la descompresión, ya sea con la inserción rápida de una aguja a nivel de la línea media clavicular en el segundo espacio intercostal, que esto es como de manejo de urgencia, o la inserción de un tubo de toracostomía, ¿bien?
Si es un tamponade cardíaco, pues hay que hacer una pericardiocentesis. Y si es una embolia pulmonar, pues sí, administramos los bolos de solución, pero aparte hay que pensar en si el paciente es candidato a una trombolisis, ¿vale? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Siguen Sí, despiertos? doctor. Sí, Muy bien, doctor. perfecto. Vamos a empezar, tenemos un par de casos clínicos, ¿sale? Que son dos de las patologías más comunes que ustedes van a ver en urgencias pediátricas y que aplican mucho a lo que vimos a lo largo de la clase, ¿sale? Tenemos el primer caso, un paciente masculino de 6 años de edad. Como antecedente, este paciente tuvo una bronquiolitis que requirió hospitalización al año de edad y mencionan que desde hace ya aproximadamente un año, 2 veces por semana presenta accesos de tos que remiten por sí mismos. Estos accesos de tos llegan a presentarse principalmente por las noches y en ocasiones cuando realiza actividad física. El padecimiento actual, desde hace 3 días, comenzó con un cuadro de accesos de tos, tanto diurnos como nocturnos. El día de hoy, Juanito, de 6 años, comenzó con sensación de falta de aire, presentó vómito ante la tos y los papás lo ven que batalla para respirar. A la exploración física lo encuentran con una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, lo cual es elevado para la edad, con una frecuencia cardíaca de 144, que también es elevada para la edad, y saturando 82%. Lo encuentran con uso de musculatura accesoria, principalmente el esternocleidomastoideo, aleteo nasal y tiraje intercostal. Y a la auscultación le encuentran sibilancias en toda la expiración. Bien, vamos a hacer varias preguntas. A ver, vamos a ver. Ahora sí vamos a empezar a preguntar a todos. Vamos a empezar a hacerlo un poquito más dinámico. ¿Algún voluntario que me quiera decir cuál es el diagnóstico de este paciente? Antes de que empiece a disparar al azar. Ok. Vamos a empezar con Giselle Serna. ¿Estás por ahí? Sí, Muy bien. ¿En qué semestre vas tú, Giselle? Platícame. en segundo. Ok, bueno. ¿Tienes algún diagnóstico probable para este paciente? Mm, no, claro. Ok, Estoy tratando de relacionar. muy bien. Recuerda, vamos a hacer el abordaje como lo hicimos desde un principio, ¿vale? Este es un paciente que al triángulo al triángulo de valoración pediátrica, ¿en dónde tiene alteración? ¿Es un paciente que te dije que se encontraba irritable o somnoliento? No, No, ¿verdad? Entonces no tiene alteración en la apariencia. ¿Es un paciente que tiene datos de aumento en el trabajo de la respiración? sí, sus papás Muy bien. dijeron. Y es un paciente que tiene alteración en la circulación. Lo mencioné pálido, lo mencioné marmóreo. No, ¿verdad? No recuerdo, según yo no. Muy bien. No, no lo mencionamos. Entonces, es un paciente que como nada más tiene alteración en el trabajo respiratorio, lo catalogamos como que tiene dificultad respiratoria. Entonces, Ujú. a este paciente lo quisieras tratar en una consulta externa de pediatría, lo quisieras tratar en una consulta de urgencias, lo quisieras tratar en una sala de urgencias o en una sala de choque. ¿Urgencia? ¿Sí? Porque no es un paciente que venga con una insuficiencia respiratoria que requiera manejo en choque, pero sí es un paciente que requiere a lo mejor oxígeno y que requiere hospitalización. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver, dependiendo de lo que normalmente, con lo que tenemos a la exploración física que les dije, suponemos que la vía aérea se encuentra permeable, pero sí tiene aumento del trabajo respiratorio, tiene sibilancias audibles a la auscultación. Estas sibilancias audibles a la auscultación, ¿de qué tipo de patología o de qué tipo de obstrucción nos hablaría? Vamos a cambiar a alguien más. Luz Daniela Muñoz, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Muy bien, ¿en qué semestre vas, Luz? Acabo de pasar a séptimo. Ok, perfecto. ¿Te acuerdas, según el cuadro de las probables etiologías de la dificultad de insuficiencia respiratoria, de qué nos hablaban las sibilancias? Más o menos. No estoy segura si podría ser de
¿Como de asma? Exactamente, de una obstrucción de la vía aérea inferior en particular. Inferior. Y por los antecedentes podemos inferir que esto probablemente se trate de una crisis asmática. Es correcto, bien. Sí. Normalmente aquellos pacientes que desarrollaron bronquiolitis y que presentan un segundo episodio de broncoespasmo o de obstrucción de la vía aérea inferior, podemos hablar de que tienen asma ya. Es un niño que presenta ya tos crónica, es un niño que tiene sibilancias a la auscultación y que tiene una saturación de oxígeno por abajo del 90%. Entonces, lo más probable es que sea una dificultad respiratoria secundaria a una obstrucción de la vía aérea inferior. Y por lo tanto, ¿recuerdan cuál era el tratamiento que dábamos en estos casos? A ver, vamos con alguien más. Giselle, no, a Giselle ya le pregunté. ¿A quién más tenemos por ahí? Eduardo Alonso, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Muy bien, ¿en qué semestre vas, Eduardo? En 10º. Ah, eres de mis alumnos de este grupo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces tú ya te la sabes, amigo. ¿Cuál sería el tratamiento inicial en este paciente? ¿Qué quisieras hacer con este paciente inicialmente? Nebulizaciones con salbutamol. Antes de pensar en nebulizar, ¿qué tenemos que ponerle a todo paciente que satura por abajo de 90%? Oxígeno. Muy bien, excelente. ¿Qué tipo de monitorización le darías a este paciente? ¿Lo conectarías a un monitor para ver frecuencia cardíaca, electrocardiograma y tensión arterial? Sí. Ok, ¿le pondrías un pulso oxímetro para ver la oximetría de manera continua? Sí. Ok, Sí, porque perfecto. está saturando muy bajo. Exactamente. Entonces, fíjense cómo estoy siguiendo la progresión de todo lo que les di al principio, ¿sale? No avanzamos con una letra hasta haber mejorado la siguiente, ¿bien? La vía aérea, bueno, en teoría está permeable, entonces me paso a la B. En la B empiezo a monitorizar, necesito monitorizar frecuencia cardíaca, necesito monitorizar tensión arterial, necesito monitorizar saturación de oxígeno. Necesito poner oxígeno porque ya sé que este paciente satura bajito. Con eso mejora un poquito la dificultad respiratoria. Quedamos que en la letra C no teníamos alteraciones aparentes, a lo mejor sí estaba un poquito taquicárdico, pero puede ser porque es por la falta de oxígeno. Cuando nosotros a este paciente le ponemos el oxígeno por mascarilla a 10 litros por minuto, mi saturación de oxígeno mejora a 90-91%, que no es del todo bien, pero ya puedo pasar a la siguiente letra. En la letra C, pues no encontré alteración. En la letra D es un paciente que se encuentra alerta, que no se encuentra, que no requiere de estímulo verbal, que no se encuentra irritable, entonces lo catalogo con un Glasgow de 15. Y en la letra E no encuentro alteraciones. Entonces, ahora sí, me voy a un sample, a la evaluación secundaria. Al sample, pues es toda la historia que ya habíamos mencionado y a la exploración física complementaria, pues bueno, podríamos decir que este paciente tiene una expiración prolongada, que tiene la faringe un poquito hiperémica, pero eso no me marca la diferencia. ¿Podríamos solicitar estudios de laboratorio? Sí, a lo mejor podemos solicitar varios. Por ejemplo, a ver, Claudia Cabral, platícame, ¿estás por ahí? ¿En qué semestre vas? Hola, buenos días. En segundo semestre. Ok. ¿Se te ocurre que pudiéramos solicitar algún estudio de laboratorio de imagen en este paciente? A lo mejor sí. La verdad no estoy muy segura. Por ejemplo, ¿qué se te ocurriría que sería buena idea pedirle a este paciente? Como una radiografía ya sea de los pulmones o de su garganta. Ok, bien, podríamos tomar una radiografía de tórax, es una muy buena opción. En estos pacientes con asma, los principales datos, ahí no puse una radiografía, pero bueno, los principales datos que vamos a encontrar son datos de atrapamiento aéreo. Por lo general, en una radiografía de tórax normal no vemos más allá de 7 espacios intercostales. En los pacientes con asma podemos ver más allá de 7 espacios intercostales porque lo que tenemos es atrapamiento aéreo. Bien, los arcos intercostales en una radiografía de tórax normal normalmente se ven inclinados. Bien, en un paciente con datos de atrapamiento aéreo, los arcos intercostales se ven horizontalizados. Bien, que es otro dato de atrapamiento aéreo. Bien, entonces esto sería lo que podemos encontrar en un paciente con crisis asmática. Bien, vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Bien. En pediatría normalmente utilizamos el score pulmonar o pulmonary score para clasificar la gravedad de una crisis asmática.
Vamos a ver que hay otras escalas como la de la OMS o la del GINA que nos evalúan hasta 10, 12 parámetros, que es muy poco práctico para manejar en urgencias. El score pulmonar nada más ve 3 parámetros, que es la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, el uso de musculatura accesoria. ¿Sale? Nuestro paciente tiene entonces, quedamos 6 años, vamos a catalogarlo como igual o mayor a 6 años, y tiene una frecuencia respiratoria de 30 y 40 respiraciones por minuto. Por lo tanto, según este score pulmonar, le vamos a dar 2 puntos. Bien. Tiene sibilancias en toda la expiración, por lo tanto, le vamos a dar otros 2 puntos. Y tiene uso de la musculatura accesoria, con incremento leve, entonces le vamos a dar 1 punto. Dependiendo de esta clasificación, en la tabla de abajo, según el puntaje, podemos clasificar a nuestra crisis asmática como una crisis moderada. Y el tratamiento inicial que damos en estas crisis es el siguiente. Ya habíamos mencionado bien que vamos a colocar oxígeno con una FiO2 mayor al 60%, que normalmente esto puede ser con un casco cefálico o con una mascarilla simple. Bien. Vamos a empezar a administrar un beta-2 de acción corta, como sería el salbutamol. La dosis del salbutamol son disparos con el inhalador, dependiendo de la edad va a variar, o podemos administrarlo nebulizado a 0.15 miligramos por kilo por 3 dosis cada 20 minutos. Bien. Dependiendo de si el paciente pasó a una crisis leve, la crisis leve normalmente se puede manejar de manera ambulatoria con disparos. La crisis moderada se tiene que hospitalizar y continuamos dando las nebulizaciones cada 2 a 4 horas, o podemos pensar en administrar epinefrina subcutánea, o podemos pensar en administrar ya sea nebulizaciones también con bromuro de hipatropio o dar esteroide sistémico, como pudiera ser prednisona a 2 miligramos por kilo por dosis, e ir valorando. Si el paciente tuviera una crisis asmática grave, que es más allá de 7 puntos en la escala del score pulmonar, pensaríamos ya más allá de dar sulfato de magnesio intravenoso, en administrar terbutalina, en administrar nebulizaciones con Heliox, que es una mezcla de oxígeno y helio. Y aquí ya tendríamos que estar pensando en hospitalizar en una terapia intermedia o terapia intensiva. Bien, es raro, afortunadamente, que los pacientes con crisis asmática lleguen a necesitar de intubación orotraqueal. Si nosotros damos de manera temprana nuestro esteroide, si damos de manera temprana nuestras nebulizaciones, es muy probable que nuestro paciente mejore su crisis asmática a corto plazo y que en unos pocos días pueda irse a casa. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Doctor, ¿Sí? tengo una duda. ¿A qué se refiere con el uso de musculatura accesoria? Es aumento del trabajo respiratorio. Lo que hablábamos de uso de los escalenos, del esternocleidomastoideo, de los músculos intercostales, que son músculos todos accesorios de la respiración. Recuerda de tus clases de fisiología que clasificamos a los músculos de la respiración como los básicos, que sería el diafragma, y los músculos accesorios, que serían los músculos escalenos, el músculo esternocleidomastoideo, los músculos intercostales. Todos esos son músculos que bajo situaciones normales no utilizamos para respirar, pero cuando tenemos aumento del trabajo respiratorio hacemos uso de ellos, ¿vale? Ah, ok. Muy bien, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Alguien levantó la manita por ahí rápido, pero ya no alcancé a ver quién fue. Dime, Rebeca, te escucho. Perdón, doctor, fui yo. Es que ayer había leído que también tenía algo que ver con el cómo posicionan los pacientes, o bueno, los médicos a los pacientes para que ellos puedan tener una mayor apertura para la vía aérea, que según Ajá. esto es levantando el mentón para poder recibir más aire, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso normalmente lo hacemos en los pacientes inconscientes, Rebe, ¿sale? Un paciente inconsciente es un paciente que a lo mejor no tiene una buena coordinación de los músculos de la faringe para mantener o de la lengua para mantener una vía aérea permeable. Entonces, con esa maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, lo que nosotros buscamos hacer es que los ejes, tanto oral como faríngeo y laríngeo, se alineen y por lo tanto permeabilizar la vía aérea.
La extensión de la cabeza es para que el eje faríngeo y laríngeo se alineen, y la elevación del mentón es para tratar de retraer la lengua y que ésta no se vaya hacia la parte posterior de la faringe y nos la ocluya, ¿vale? Pero como te comento, esto normalmente lo usamos en pacientes inconscientes. Si tu paciente se encuentra consciente, lo indicado sería que tú permitieras que el paciente se adquiera la posición más cómoda para él. En niños muchas veces, recuerden que los niños van a tener miedo a la hora de que los revisan, los niños pequeños principalmente. Entonces, el llanto muchas veces puede exacerbar la dificultad respiratoria. Entonces, traten de que los niños pequeños se encuentren en brazos de papá o mamá mientras les están dando las nebulizaciones. Así se van a sentir mucho más tranquilos, van a estar menos taquicárdicos y van a tener menos dificultad respiratoria, ¿sale? Ok, gracias, doctor. No, ¿de qué? Bien, ¿alguien más dudas con este caso? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Caso clínico número 2. Es Juanita, de 2 años de edad, es una nena previamente sana, sin embargo tiene una mamá un poco irresponsable que desde los 4 meses no le aplica ninguna otra vacuna. Se las lleva a la sala de urgencias, ustedes ya son internos de pregrado, flamantes internos de pregrado en su día 23. Porque la niña tiene 3 días de evolución con hasta 11 evacuaciones disminuidas en consistencia, acompañado de vómito gastrointestinal en 6 ocasiones. Esto cada día, ¿bien? Cuando llega a urgencias, la encuentran pálida, la encuentran irritable, con una frecuencia cardíaca de 155 latidos por minuto, que está elevada para la edad, con una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, la cual está elevada para la edad, una TA de 80/60, que está bien para la edad, y una temperatura de 37.3. A la exploración física la encuentran con una mucosa oral seca, con los ojos levemente hundidos, la encuentran irritable, con llanto sin lágrimas, los pulsos periféricos se encuentran presentes y de buena intensidad, y el llenado capilar es de 2 segundos. ¿Bien? Perfecto. Vamos a empezar otra vez con la preguntiza. A ver, ¿quién es el último que tengo en la lista? Luisa, tú eres de mis alumnos del semestre pasado. No me vayas a fallar. Sí está Luisa, ¿no? Sí estás por ahí, ¿verdad, Luisa? Sí, doctor. Ok, perfecto. ¿Qué diagnóstico integramos con este paciente? Al triángulo de la valoración primero. Pues en cuanto a lo respiratorio, Ajá. está bien. ¿Segura? Ay. Tiene una frecuencia respiratoria de 28. Ay, no, Acuérdate que eso le sí, queda está un poquito alterado. elevada. ¿Ok? Sí, Muy en lo bien. circulatorio, pues también está alterado. Porque la tenemos pálida, Tiene exactamente. pálida. Y en... ¿Cómo está la apariencia? ¿Qué es lo primero que hay que evaluar? pues igual está mal. Está irritable, Ajá. exactamente. Entonces, ¿qué diagnóstico integraríamos en teoría con este paciente? Pues es que ahorita ya de base es deshidratación. Sí, pero según el triángulo de valoración, cuando tienes los 3 lados alterados, ¿cómo lo catalogarías? Ya como un estado de choque. En teoría, como una insuficiencia cardiorrespiratoria. Así es. Vamos a ver, entonces, a este paciente en teoría la tendríamos que manejar en una sala de choque, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a la evaluación primaria. En la letra A es una paciente que tiene una vía aérea permeable. En la vía B sí tiene una frecuencia respiratoria elevadita para la edad, pero no tiene uso de los músculos accesorios, ventila bien de manera bilateral, satura 98% sin oxígeno, entonces no tenemos problema en la ventilación, ¿sale? En la letra C ya habíamos mencionado que pulsos periféricos y centrales se encuentran bien, que el llenado capilar está en 2 segundos, que tiene una buena TA, que afortunadamente la TA no tiene una presión diferencial de pulso ni acortada ni disminuida. El trazo en el electrocardiograma es un ritmo sinusal, sin embargo, sí se encuentra un poco taquicárdica, ¿vale? ¿Quisieras realizar alguna acción aquí en tu paciente? Por ejemplo, ¿qué monitorización le quisiéramos dar, Luisa? ¿O qué medidas iniciales quisieras ponerle? Ay, pues igual
pues tenerla, sí, conectada al monitor para ver cómo van Ok. sus signos vitales. Perfecto. Pues igual seguirle checando, bueno, monitoreando la saturación Ok. ¿Crees y que esta pues nena tenga algún problema pulmonar? no. Ok, es correcto. Normalmente los niños pueden tener polipnea cuando presentan datos de deshidratación o cuando presentan febrícula, como es el caso de esta niña, ¿sale? Entonces, cuando es solo taquipnea, pero no ven otros datos de dificultad respiratoria, lo más probable es que haya otra situación y que no necesariamente tengamos un problema pulmonar. Por eso puse este caso así, para poder ejemplificar esta situación, ¿vale? ¿Quisieras obtener algún acceso intravenoso en esta niña de momento? Sí, Ok. Esta niña, ¿crees que integras diagnóstico de choque en esta niña? pues sí. ¿Por qué crees que esté chocada esta niña? Bueno, o sea, después de la intervención o en cómo No, llega. antes de la intervención. ¿Integras diagnóstico de choque en esta niña? Sí, Ok. ¿Es un choque primero compensado o es un choque hipotensivo? y, mm, Quedamos que la TA era normal. sí, compensado, Entonces es un choque compensado, exactamente, ¿vale? Y dentro de los 4 tipos de choque, ¿qué tipo de choque crees que tenga esta nena? hipovolémico. Hipovolémico, no hemorrágico, exactamente, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial en esta nena? Administración de líquidos. Muy bien. Entonces, Luisa luego, muy veloz y muy ducha, porque es súper buena para canalizar niños, le consigue una vena a esta pequeña y administra una carga de solución fisiológica. ¿A cuántos mililitros por kilo? Híjole, Luisa, te voy a colgar. Ay, yo creo que sí. Bueno, ¿alguien más de los chicos que llevó la materia el semestre pasado de tóxicos o de los que están llevando la materia este semestre que esté por ahí que recuerde? ¿A cuánto pasamos las cargas de solución fisiológica en pediatría? A ver, ¿quién alzó la manilla? Itzel, A 20. Sí. eso, 20 mililitros por kilo, de solución fisiológica. Muy bien, cuando nosotros administramos esta carga de 20 mililitros por kilo de solución fisiológica, la frecuencia de nuestro paciente de 154, ¿quedamos que tenía? Bueno, mejoró a 128 mililitros latidos por minuto, lo cual ya está normal para la edad, ¿sale? Entonces, después de administrar esto, que ya estabilizamos a nuestro paciente, ¿qué otra situación quisiéramos hacer? ¿Quién más está por ahí? ¿Alguien más de los de décimo? ¿Quién más anda por ahí? A ver, ¿a quién identifico por ahí? O alguna manita voluntaria. Eduardo, ¿qué seguiría con este paciente ya que estabilizamos hemodinámicamente? Ver qué es lo que causó en este caso el cuadro de hipovolemia, que por los datos que tiene sería por la diarrea que ha tenido constantemente por durante 3 días. Exactamente. Sería continuar con nuestro sample, que sería pasar a la evaluación secundaria, ¿no? Ajá, sí. Muy bien. Y con esto, pues ya, con eso que tenemos, pues integramos un diagnóstico de gastroenteritis aguda Ujú, con deshidratación severa, porque estuvo en estado de choque y requirió de una rehidratación intravenosa, ¿no? sí. Bueno, recordar que todo paciente deshidratado requerimos de clasificarlo para establecer qué tipo de tratamiento va a requerir. Nuevamente, les pongo una escala mucho más sencilla para evaluar el grado de deshidratación de un paciente con respecto a la de la OMS. La escala de la OMS les evalúa 12 parámetros que son un poquito engorrosos de evaluar. Esta tablita que les pongo yo aquí es la escala clínica de deshidratación de Gorelick. Bien. Esta escala nos evalúa nada más 4 aspectos que son muy fáciles de identificar. Si el llanto es con lágrima, si las mucosas se encuentran secas, si los ojos se encuentran hundidos y la apariencia general del paciente. Aquí Juanita de 2 años, quedamos que estaba irritable, por lo que le vamos a dar un punto. Que tenía los ojos levemente hundidos, por lo que le vamos a dar otro punto, ya llevamos 2. Las mucosas se encontraban secas, ya llevamos otros 2, son 4 en total. Y el llanto sin lágrimas es 6, ¿sale?
Normalmente establecemos que un paciente con 4 o más puntos tiene una deshidratación moderada a severa, pudiendo diferenciar moderada de severa si el paciente tiene estado de choque o no. Esta niña, a fin de cuentas, estaba taquicárdica, entonces tiene una deshidratación severa, ¿bien? Tiene un estado de choque, por eso administramos carga de solución fisiológica al principio. Una vez que está bien, utilizamos de peso, pero posteriormente tenemos que empezar a rehidratar vía oral, ¿bien? A través ya sea del plan A para las deshidrataciones leves o plan B para las deshidrataciones moderadas. Como pasamos de una deshidratación severa a una deshidratación moderada, vamos a utilizar un plan B. El plan B es la administración de vida suero oral o de electrolitos orales a 50 a 100 mililitros por kilo de peso de una solución de rehidratación oral de baja osmolaridad para pasar a 3 o 4 horas dividido en 8 tomas cada 30 minutos. ¿Sale? Entonces, esta sería la indicación de tratamiento en nuestro paciente, en Juanita. Recuerden que la rehidratación oral normalmente tiene que ser paulatina, tiene que ser despacito y que muchas veces nos va a poder fallar la rehidratación por vía oral. Bien. En el caso de Juanita, después de haber pasado las cargas y haber empezado con nuestro plan B de hidratación, a la media hora empezó con vómito hasta en 3 ocasiones. ¿Cuál sería los que ya llevaron 10º semestre, no los de este semestre, los que ya lo llevaron el semestre pasado? Cuando un paciente comienza con vómito en un plan B, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas que tenemos en este paciente? Chicos que ya llevaron 10º o que ahorita son internitos, platíquenme. Bueno, cuando un paciente tiene falla en este sentido, tenemos varias opciones. No luego tratamos de hidratar a un paciente por vía intravenosa. Tenemos otras opciones. A lo mejor pueden indicar medicamentos para el vómito como el ondansertrón, ¿vale? Ondansertrón intravenoso a 0.15 miligramos por kilo de peso en dosis única. Se esperan media hora y reinician su plan B. Si aún así su paciente sigue vomitando, tienen la opción de colocar una gastroclisis. A través de colocar una sonda nasogástrica, pueden administrar su plan B para 4 horas por esta vía. Si aún así su paciente sigue vomitando, a lo mejor sí ya sería indicado realizar una hidratación intravenosa con soluciones calculadas. Pero si se fijan, tenemos muchas opciones antes de administrar un plan B intravenoso que empezar esta opción luego, ¿sale? Siempre va a ser mucho más efectivo una administración por vía enteral que por vía parenteral, ¿vale? Bueno, ¿dudas por aquí, chicos? Ok. Hay ciertas contraindicaciones para realizar una hidratación oral, ¿bien? Datos de abdomen agudo, obviamente, si los vómitos y la diarrea son por una apendicitis, pues no le vas a dar a un paciente que requiere ayuno para que lo pasen a quirófano, ¿no? Si tenemos datos de hilio o oclusión intestinal, no vamos a dar más líquidos porque podemos causar una perforación. Cuando tenemos fallo del plan de hidratación, que es después de todas estas medidas que mencionamos en la diapositiva pasada, pues ya nos pasamos a una hidratación intravenosa. Obviamente el choque hipovolémico tienes que administrar cargas y su hidratación es intravenosa. Cuando el gasto fecal le supera los 10 mililitros por kilo por hora, el plan B no es suficiente para para asegurar un estado de hidratación adecuado, ¿bien? Y bueno, choque hipovolémico, pues ya lo habíamos mencionado, ¿bien? Entonces, todos estos 5 datos, si se llegaran a presentar, necesitamos hidratar de manera intravenosa. No podemos dar un plan B de hidratación. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? No, doctor. Bueno, No, doctor.
Sé que a lo mejor me fui un poco rápido, chicos. La verdad es que es un poco difícil darles un curso de urgencias pediátricas, de este modo. Ojalá y pudiera haber una materia de urgencias pediátricas en su plan curricular. Mucho de esto lo van a estar viendo con la doctora Jenny cuando cursen pediatría más adelante, o con la doctora Alma que les da infectología, o con el doctor Rubén que les da las clases de neonatología. Pero, pues bueno, tienen mis datos de contacto para más adelante. Ojalá les haya sido de utilidad este pequeño curso. Quiero que se queden con la idea de que tienen que aprender a sistematizar cómo van a abordar a todos los pacientes, ¿bien? Si ustedes llevan el orden de sistematización y de abordaje de sus pacientes, como lo hicimos en este curso, no se les va a escapar nada. Les voy a dejar la presentación aquí mismo en el grupo de Teams para que la puedan descargar y puedan hacer sus resumencitos. De igual modo, pues ya la tienen grabada aquí en el equipo y cualquier cosa quedo a sus órdenes. ¿Sale, chicos? Gracias. Muy amable, Sí, doctor. muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cuídense mucho, que les haya sido de mucha utilidad y quedo a sus órdenes cualquier cosa. Hasta luego, chicos. Buen fin de semana. Que tenga Igual, buen día. gracias. Hasta luego, doctor. Igualmente, Gracias. gracias. Igualmente, doctor.